Esto es el Get Together con Naisalim y su Power Up Team por Blessing.fm. Porque mejor son dos que uno. Hoy es martes, son las 6 de la tarde y eso significa que comenzó el segmento Hierro con Hierro en nuestra segunda hora del Get Together. Así que Pastora Sarieli, bendecida, how are you? Buenas tardes. Bendecida, ministro. Un placer, una alegría compartir un martes en este segmento. Y como ustedes decían, porque quería dejarlo saber que uno cuando llegan estos momentos así de lluvia, y no es que llegue de lluvia nada más, uno medita y reflexione, pero son momentos con lo que Dios nos ha venido ministrando y uno comienza a ver, ¿verdad? Dios en cada enseñanza nos abre el entendimiento cada vez más y seguimos siendo renovados y uno comienza a reflexionar de las grandezas, de todo lo que uno tiene. Y precisamente esta mañana, cuando le hacía el desayuno a mi esposo, si está por ahí, pues le envío saludos, te amo mi amor, al pastor Omar, le decía o le compartía cuán agradecida yo estoy de tenerlo a él, ¿verdad? Como mi esposo, y le compartí algo que ayer de camino a mi casa hablaba con Irán, que es mi hijo, que también se lo decía, yo le decía a Irán, yo estoy tan agradecida como tú a veces te comportas conmigo, ¿verdad? Porque quizás en mi crecimiento yo no sabía tantas cosas que pues a veces uno de joven se comporta de cierta manera, pero cuando Dios llega y comienza a transformar paulatinamente ¿verdad? Y progresivo, porque todo el caminar de Cristo es así, es progresivo, pues uno se sorprende y uno comienza a reflexionar. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has permitido tener. Que hay cosas que faltan todavía por manifestar, pero lo que tenemos, como decía el apóstol Pablo, yo me gozo con esto, aunque la carrera la seguimos caminando hasta que Cristo venga. Amén, qué hermoso, pastora. Y precisamente usted que está conectadito, le enviamos saludos, bendiciones a nuestros hermanos. Jacqueline, rapidito, bendecida. Le amamos también, hermana, qué bueno que está conectadita. Yali Miranda, el apóstol Max y todo aquel que está conectado, hermanos, bendecidos, buenas tardes. Compartan esta transmisión y conecte a aquel que usted sabe que necesita una palabra de Papito Dios en esta media hora. Amen. Y usted compartía, es que cuando aprendemos a detenernos, y me refiero a darle slow a... Un cela. Sí. O un detente en tu ajoro de vida, porque Dios no nos quiere ajorados. Sí nos quiere, como hablábamos ahorita, porque mencionábamos que es la semana del voluntariado. Así que esa palabra inmediatamente a mí lo que me ministra es dos cosas. Servicio y siembra, porque una va agarrada de la mano de la otra. Y yo meditaba, Señor, tú no nos quieres ajorado, porque si no le hubiese dicho a Marta, hey, te veo muy abrumada. Yo estaba leyendo, porque recuerden que estoy leyendo Lucas, y esta versión yo digo, Señor, qué lindo tú eres, le dice... Déjeme ver si lo tengo por aquí, porque pues me traje mi Biblia para que usted vea que está crucificada. Y él le decía, te veo que estás ajorada y no te quiero ajorar. Aquí está, abrumada. Quiero leerlo. Lucas 10:39. Dice, tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Esto era lo que el Señor me ministraba. Y Jesús pues le responde, porque Marta le dice, hey, estoy limpiando, estoy haciendo esto, mi hermana está ahí, pero ella estaba sentada a los pies del maestro escuchando. Y Jesús le responde a Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Yo meditaba en este verso porque parecerá... Ay, yo no sé, pero mire, quita esta palabra de su vocabulario. Tonto o simple o estúpido, quítalo de tu vocabulario, porque Jesús le está diciendo a Marta, tu hermana escogió la mejor parte. Y estos días que ha estado lloviendo, que hace un poquito de frío, y uno cuando es ama de casa tenemos mucha responsabilidad en el hogar. Pero cuando Dios te habla a través de su espíritu y te da ese susurro, no lo tomes en poco, porque quizás puede decir... En mi caso, prepárate un café, siéntate a la ventana, mira la lluvia caer, escucha la lluvia. No es la lluvia ni es escuchar, es con quién yo me estoy sentando a tener ese tiempo. Y cuando leo esta versión, en la nueva versión internacional, como él le dice a Marta, María escogió la mejor parte, nadie se la puede quitar porque ella decidió estar a sus pies y escuchando
al maestro. Y por eso era que hablábamos en la primera hora del Get Together. Está lloviendo, hace frío, pero aún en estos días y en el lugar donde vivimos, aquí en Puerto Rico, en el Caribe, le damos gracias a Dios porque, y a eso me refiero a, Dios no nos quiere ni abrumados, ni ajorados, ni en el afán. Porque algo que me ministraba de Lucas 12 es que el afán atormenta, lo dice en el verso 29. Así mismo, en esta versión dice, el afán te atormenta. Dios no te quiere así. Te quiere que aunque Él nos invita y nos dice, y las mujeres somos, ¿verdad? Poderosas mujeres en el Señor. Y sí, somos esa ayuda idónea y tenemos muchas responsabilidades, pero qué lindo que cuando aprendes a estar en el mejor lugar, en darle el primado a Dios, gózate esto, mujer, aún haciendo las cosas de la casa. Eso yo lo creo. Yo siempre le digo, yo no estoy sola. Tú estás conmigo. Y se lo he dicho cuando estoy o fregando, cocinando o esto mismo. Dios siempre te está hablando. Y tienes que aprender a gozarte esta amistad, esta relación que Dios quiere tener con nosotros. Así que, aunque por eso es que decía, si te parece a lo mejor simple o sencillo o tontito, es que hay que cambiar la mentalidad y darnos la oportunidad de tener esa amistad, porque lo primero que Él quiere es esa relación como nuestro Salvador, como nuestro Padre, pero una amistad. Y una amistad no se puede dar en un ajoro. No, y que ahí Jesús aprovechó afilarla. A las dos simultáneamente. Él no dijo, te voy a coger a ti primero, voy a cogerla después. No. Simultáneamente como hermanas, aprovechó y dio una enseñanza. Que las dos las amaba, que las dos eran hijas. Y entonces, que hay que entonces seguir desarrollando. Porque esta es cuestión de desarrollar, de reconocer y desarrollar. Y una de las preguntas, ¿verdad, ministro, que dejamos el segmento anterior, si usted se conectó, si no, pues se las vamos a repetir tranquilo. Que Dios es así, al Espíritu Santo nos gusta recordarnos todas las cosas, así que pues nosotros hacemos lo que Dios dice. Y la pregunta o las preguntas que compartimos el martes pasado fue que Dios lo habló en la casa, pero te lo queremos recordar. Dice, ¿a quién te pareces? Y ¿qué más valoras? La otra pregunta es, ¿qué es lo que más valora tu corazón? Porque son preguntas que surgieron de la enseñanza a los valores divinos del carácter. Y son preguntas que son para reflexionar, ¿ves? Por eso es que compartí en el inicio esta reflexión, porque esto es algo Dios siempre nos ha dicho. A la hora de ser afilados y moldeados, esto es una constante autoevaluación. Entonces, constantemente usted tiene que abrir sus ojos, darle gracias a Dios, tener esa conversación con el Espíritu Santo y entonces ver qué es lo que usted ha alcanzado hasta el momento, que Dios siempre nos ha enseñado. Usted debe estar satisfecho, pero no conforme. Pues entonces, ¿qué es lo próximo? Pues como Dios nos ha hablado, póngase metas, corto, mediano, largo plazo, que familiarmente ha acontecido, laboralmente, ministerialmente, porque Dios nos enseñó cuáles son los ministerios, ¿verdad? Y a veces la gente solamente se enfoca en la área de la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia, pero me refiero al lugar de reunión. Pero comienza desde lo básico, lo simple, en los detalles, en lo que Dios nos pone en lo cercano, el núcleo. Es como la célula. La célula tiene sus partes más pequeñas y después se va expandiendo, crea moléculas y todo se conecta. Pues Dios quiere que comience con el núcleo. Amén. Y qué lindo, yo me gozo esto. Y es que cuando tú recibes de Dios y recibes de la persona que te enseñas, pues algo que se nos ha dicho en esta pregunta, ¿a quién te pareces? Y nuestro Padre Espiritual cuando enseñó de los valores, y precisamente ayer también se habló en Afírmate de este tema, ¿a quién te parece? Tú no eres una copia mía, no somos copia de nadie, pero incluso él lo dijo, ser similar, parecido a Jesús. Él nos dio el ejemplo en su palabra, pero tú fluyes con lo que has recibido de esa persona que tú te dejas afilar. Amén. Y algo que a mí, y por eso es que digo que me lo gozo, porque esa es su palabra, esto lo dicen nuestros padres espirituales. Esto hay que gozárselo. Amén. Y hablando, pues, a quién me parezco, qué es lo más que valora, y todas estas enseñanzas que Dios nos ha hablado del carácter, de los valores, y algo que yo le doy toda la gloria y la honra a Dios, y yo veía a Dios en los detalles. Yo decía, Señor, y esto lo dijo uno de mis hermanos enseñando el domingo en la tarde, cuánto Dios nos ama. Pero yo lo cogí para mí. Cuánto Dios me ama. Amén. Porque, y es como él compartía, yo no preparé esta enseñanza para ti, es para lo que Dios puso en mi espíritu. Amén. Pero
¿sabes, pastora, cómo yo me disfruté? Porque yo decía, wow, Señor, qué lindo tú eres. Esta es la coinonía y la conexión. Y hablábamos el programa pasado de ese trademark, ese sello, esa marca que te distingue para Amén. ser diferente. Y era como nuestro hermano, el apóstol Luis, enseñó en la tarde. Y nos habló, pues, de nuestra familia espiritual, de la herencia, de nuestros padres espirituales. Y mencionó sus libros porque hoy celebramos el Día Internacional del Libro. Y mi gente y mi familia, wow, nosotros somos bendecidos. Y fue como yo escribí, toda la gloria es de Dios, pero uno tiene padres y tienes hermanos espirituales que han vivido experiencias. Y precisamente el apóstol enseñó por la mañana, el apóstol Mariel y el apóstol Luis en la tarde. Y en estos libros están plasmados lo que ellos han vivido y recibido. Y escuche, aquí se enseña, tú ministras un espíritu, pero es lo que has recibido. Ese es el trademark. Primero lo recibimos y escuche, sí, no se ponga religioso, es de aquí que lo recibimos, de la palabra. Amén. Pero en lo natural necesitamos a alguien que nos dé el consejo, que nos afile, que nos enseñe, que nos dé el ejemplo. Y tú lo vives y no vivimos la misma experiencia, no somos copias, pero sí fluimos en ese, esto es lo que ha estado en mi espíritu, ese trademark, esa marca que te hace diferente. Y es lo que él nos enseñaba a nuestro Padre Espiritual, esos valores que ellos individualmente recibieron como matrimonio, los recibieron, empiezan a aplicarlos en ellos, en su descendencia natural y en su descendencia espiritual, que está esta familia, CRFPP y sus hijos espirituales, y en todo lo que Dios les ha permitido tener. Así que yo decía, Señor, gracias porque tú nos amas tanto. Y pastora, para mí el domingo, usted sabe, yo soy una llorona. Pero lloraba de alegría y lo único que yo decía, Señor, qué mucho tú nos amas, y lo decía para mí, qué mucho tú me amas, Señor, y conforme a lo que mire, todos los martes de 6 a 6:30, nosotras compartimos aquí esto mismo, lo que estamos recibiendo, lo que hemos recibido y lo damos por gracia, y yo me gozo en los detalles de Dios, cuando es que Dios es tan lindo, te complementa, si algo no se habló, alguien enseña, Dios le da, la persona lo puede ampliar, enseñar, tiene más tiempo para explicarlo y enseñarlo conforme a lo que Dios le dio. Por eso yo me gozaba, yo decía, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos estás diciendo, porque en este tiempo en donde debemos seguir siendo afilados y podados para que no te quedes igual y seas cada día mejor. Y yo me gozaba porque yo decía, Señor, qué lindo tú eres. Así que yo entiendo que si usted estuvo el domingo, fue bien lindo. Y quería compartir que ahora mismo usted estaba diciendo lo que nos sella, lo que nos marca. Y yo creo que los jóvenes, de seguro, ¿verdad? Lo que pertenecen a esta casa, tienen que acordarse cuando Dios enseñó de que somos la X, que somos, ¿verdad? The X Generation. Y The X Factor. The X Factor, sí, X Generation es otra cosa. The X Factor, que esa marca, ese sello, ¿verdad? Y yo quiero acordarle que si usted no ha escuchado este anuncio, que aunque sí yo sé que lo ha escuchado, pero se lo voy a refrescar. Tenemos el Congreso de Jóvenes de Influencia para el mes de julio, así que desde ya usted separe las fechas del 26 al 28. Va a ser un fin de semana poderoso y no solamente aunque los jóvenes van a estar a cargo, nosotros y toda la familia espiritual, y aún si usted no asiste a ningún lugar, le invitamos. ¿Por qué? Porque Dios pretende a usar la generación joven. Dios fue muy claro en este fin de semana y Dios lo viene diciendo. Ambas generaciones son tan importantes y por eso la juventud, que es esa nueva generación que Dios está levantando ahora, ¿verdad? La gente habla quizás de un futuro, pero es ahora que Dios los está levantando, porque Dios es el Dios de los tiempos. Él es el tiempo, así que Dios está levantando a esta generación y le invitamos a que venga a ese congreso de jóvenes de generación de influencia que ellos van a marcar en este tiempo. Y quería dejarlo saber porque rápido el Espíritu me la acordó de The X Factor. Así que... Y me gozo... todos los lunes a las 9 de la noche y a las 10 de la noche usted puede ver el programa de nuestro Padre Espiritual, Afírmate. Y ayer precisamente pues la enseñanza fue ¿a quién te pareces? Y mire cómo es Dios. Usted tiene que estar siempre alerta, como decíamos, o alerta. Ahorita en Proverbios 23-26 que decía, dame, hijo mío, tu atención. Amén. Mantente siempre alerta, a la expectativa. Dios siempre nos está hablando. Y ayer mientras estoy en YouTube buscando la enseñanza, pues me aparece inmediatamente. Y yo sé que, ¿verdad? Esto, bueno, en lo natural tú me puedes decir, esto es la computadora, el Google o YouTube, ¿cómo es, Pastor? Algoritmo. Yes. Ajá, el algoritmo. Pero, pues yo decido creer
que Dios siempre está hablando y uno Eso siempre es tiene así. que estar alerta. Y pues, debajo de la enseñanza de nuestro Padre Espiritual, cuando yo lo busqué, había otra enseñanza de otra persona, pero lo que me impactó fue el tema, porque inmediatamente decía, Dios siempre quiere, déjate tú querer, el querer de Dios. Y yo decía, Dios mío, es precisamente lo que este segmento compartimos, es déjate amar por Dios. Amén. ¿Cómo Dios me ama? Pues enseñándome, aconsejándome, puliéndome, afilándome. Y la enseñanza de por la mañana, el domingo, se explicaron los materiales, la forma. Así que si usted tiene la oportunidad de adquirirla, fue hermosa. Amén. Y ya el apóstol enseñó ahí y explicó todo, y el apóstol Luis por la tarde. Y eso era lo que me ministraba pastora. ¿A quién me parezco? ¿Qué le he permitido a Dios que yo me toca a mí decidir? Que Él me afile en la manera que quiera, como su barro en sus manos, Amén. con, ¿verdad? Nosotros las espadas o el cuchillo. Como Dios sabe cómo te va a afilar, pero tú tienes que abrir tu corazón y disponerte a que Él me afile. Entonces, cuando yo me dejo afilar por Dios, porque lo que venía a mi espíritu es toda la palabra que Dios nos sigue enseñando en esta casa. Cuando yo me dejo afilar, cuando entonces estoy tomando la forma que Él quiere, ¿sabes qué? Vas a tener ese trademark. Amén. Ese sello, esa manera que te distingue, que te hace diferente. Y ahí era como el Señor me ministraba ese complemento. Si ya yo tengo un trademark, una manera que me distingue, no tienes por qué cambiar tu trademark. No vendas tu herencia. Lo que has recibido hoy no es tuyo. Eso decían en la mañana. Tú eres el vaso. Y esto lo hablamos en el programa pasado. Tú eres el vaso. Es su pleroma, su unción, su Espíritu Santo en nosotros. Tú lo que debes estar es dispuesto y disponible para que Dios te use. Y dispuesto y disponible, si lo pusiéramos en lo natural, esta semana, la semana del voluntariado. Yes. Y qué lindo saber que esta es la manera en que Dios quiere que yo siga aprendiendo, recibiendo la palabra, teniendo comunicación con la persona que te dirige. Esto lo entendí o no lo entendí, me está sucediendo esto, vamos a orar por esto. Es eso, mejor son dos que uno, y se van afilando. Amén. Y lo que usted, ¿verdad? Y todo lo que nosotros podemos escuchar en cuanto a las enseñanzas que Dios nos trae, ¿verdad? Hablando de manera, nosotros acá en nuestra casa, y como Dios ha venido hablando siempre, que es lo que Dios nos enseña, es a enseñar de las vivencias. Amén. Y no hay nada más hermoso que cuando uno escucha a Dios, ¿verdad? Porque esto es algo que siempre Dios recalca aquí. O sea, usted no simplemente, o sea, usted va a ver una persona, pero si usted tiene en su conciencia espiritual, ¿verdad? El entendimiento espiritual, es Dios a través de la persona. Usted no va a estar observando los defectos ni nada. Humanidad. La humanidad, exactamente. Si usted, y este es el carácter que Dios está hablando, que yo digo, a modo general, mucha gente todavía esta área no la entiende, y por eso se les hace, uno dice fácil en el nombre de Jesús, seguir las instrucciones, sujetarse y someterse como el mismo Jesús lo hizo. Jesús se sujetó a quien fue su primo Juan el Bautista, porque esa fue la instrucción de parte de Dios. Tiene que ser así. O sea, no es porque yo lo esté diciendo, es porque el Padre lo estableció de esa manera. Y es que Dios sabe, porque el futuro iba a llegar y las personas ya iban a hacer como uno le llama, iba a tener las espuelas. Iba a decir, no, pero Jesús dijo, yo lo hice y ustedes lo van a poder hacer. Y hablando, ¿verdad? O celebrando lo que es este día, ¿verdad? De lo que es el libro, yo quiero mencionar un quote, porque si estamos hablando del carácter, todas estas personas que han enseñado, que Dios permite, comenzando desde nuestro Padre Espiritual, nuestros hermanos espirituales, y las personas, ¿verdad? Que Dios ha traído, es porque Dios los ha procesado. Y hello, como todos, nosotros seguimos siendo procesados. Esto es hasta que Cristo venga. Así que, así mismito, no entremos como Marta, no nos afanemos. No. Eso es pecado, el afán. Así que escojamos esa mejor porción como María, y entonces decidamos, porque esto es una decisión, seguir siendo moldeados. Y uno de los quotes que dice el libro Una Iglesia Diferente es: la actitud de las personas que causan diferencia lo son madurez, altitud espiritual, pasión, entrega y deseo. Esto es lo que te dirige
a la victoria y éxito al deseo del corazón de Dios. ¿Verdad? Eso, entre tantos quotes, yo les recomiendo que si usted no tiene ese libro, lo adquiera. Son vivencias y Dios nos marcó como la iglesia, ¿verdad? Porque Eso es lo que somos, la iglesia de Cristo. Y nosotros fuimos, y este libro le explica muy bien a la sociedad, que Dios nos marcó desde el principio a ser diferente. Y, ¿verdad? Lo comparto porque una de las cosas que nosotros necesitamos entender que esto de ser moldeado y afilado, ministro, esto tiene que ser a propósito. Esto tiene que ser una decisión. Yes, y yo quiero compartir una escritura bien hermosa que me ministró en Lucas, precisamente. Yo sé que usted está estudiando Lucas, en la versión Nueva Traducción Viviente, pero me impactó el hecho de que esta persona, y van a saber de quién estoy hablando, pero quiero leer solamente el versículo, capítulo 8, versículo 46 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Entonces, mira lo que significa a propósito y veámoslo desde el punto de vista de que esto de ser moldeado, afilado, esculpido, que fue una de las palabras que Dios habló y nos volvió a hablar este domingo y nos trajo los procesos y todo de lo que es esculpir, ¿verdad? Yes. Mira lo que significa a propósito. Objetivo que se pretende conseguir. Sirve para indicar que se ha hecho algo con intención determinada y de manera voluntaria o deliberadamente. O sea, formar y moldear un carácter para Dios, ¿verdad? Y estas son las cosas, ¿verdad? Que si uno, como usted está diciendo, si nos disponemos a estudiar lo simple, lo básico, la palabra, congregarnos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. Vamos a estar siendo moldeados, afilados y vamos a hacer esto de manera voluntaria. Escucha, porque esta persona deliberadamente tocó a Jesús, ¿verdad? Y traigo esto por el simple hecho de que Jesús lo mencionó a propósito. Esto fue una decisión de la persona. Y esto se trata de ser afilados y moldeados, debe ser una decisión. Yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero llegar a, como dice la palabra, a la estatura de ese varón perfecto. Y esto es como, ¿verdad? Mencionamos hasta que Cristo venga. Y algo que de las enseñanzas de toda esta semana, lo que Dios nos sigue enseñando, nos sigue ministrando, por eso, y ¿verdad? Lo que quiero aclarar un punto importante. Yo estaba viendo el programa de mi padre espiritual, pero, porque es bien importante y quiero que lo sepan. Yes. Cuando tú estás escuchando la palabra, repasas la palabra, estás conectado con el que es la palabra viva. Amén. Y estás conectado con la persona que te dirige. Dios siempre está hablando y tú dices, y algo que he escuchado de nuestros padres espirituales, nosotros, ¿cómo es que papá dice? Somos diferentes, no somos mejores que nadie. No somos los mejores. Pero somos diferentes. Todo aquel que esté conectado a Dios va a estar en la misma línea. Sintonía, por eso cuando yo vi el título de esa enseñanza debajo de la de nuestro padre, yo decía, DH, Señor, tú estás diantre. Poderoso, grande, majestuoso. Está insistentemente, Señor, esto es lo que quiero que escuchen. Y créeme, mire, Dios es el perfecto tallador. Va a estar ting. Y el apóstol lo explicó muy bien, cada herramienta. Ting, ting, hasta que lo entiendas. Es como que necesito que lo recibas en tu corazón, en tu espíritu. Y va a seguir hasta que tú abras tu corazón y te cedas. Y algo hermoso, y yo le daba gracias a Dios porque precisamente esta es la coinonía. Y es como usted explicaba ahora mismo, y tomando el ejemplo de Marta y de María, ellas eran hermanas en lo natural, ¿verdad? Y algo que se nos explicó en la tarde siempre se nos enseña, y si usted nos escucha por primera vez, pues en nuestra casa se nos ha enseñado de cuidar nuestro corazón y cuidarnos del espíritu de familiaridad, que es esto mismo. Quizás tú me puedes ver como, sí soy humana, pero ve lo que cargo de Dios para impartir para ti. Y es como incluso mi esposo hablaba en la primera hora, hablando de los padres, puedes tener el mejor padre, pero ese padre natural te va a llevar hasta aquí. Y por eso es que la Biblia y el apóstol Pablo lo dice, puedes tener 20,000 maestros, you name it. Pero Dios te va a enviar un padre espiritual, que está en la palabra de Dios, para que puedas llegar a ese nivel, a seguir siendo como nuestros invitados que han pasado por aquí, que cada vez que yo les pregunto qué significa para ti, eso tiene un propósito. Yo quiero saber que yo sé que ellos no son cualquier persona y no los estoy alabando. La sangre de Cristo los cubre y la gloria es de Dios. Pero han sido personas que han dado ejemplo de ser afilados. Por eso les pregunto, ¿qué es para ti ser afilado? ¿Qué significa? Y cada uno me ha dado una respuesta diferente que me sorprende. Sí. Y cuando me hablan de los cuchillos, que creo que fue el apóstol Lilian, eso me ministró mucho,
porque hay un cuchillo de mantequilla, uno para la carne, Tú necesitas esa persona que va a afilar. Hay distintos cuchillos y él va a afilar de acuerdo a ese filo, que me parece que también el apóstol Luis lo mencionó. Y es esto, poder entender que la persona que está conmigo es ser humano igual que yo, pero que esta persona carga algo de Dios, que yo tengo que abrir mi corazón y ser honesto y permitir que la palabra de Dios a través de esa persona recíbela con humildad, con mansedumbre, con un corazón correcto. Y me parece que esto lo mencionó el apóstol en la mañana, el apóstol Mariel. Creo que ella decía como que déjate cuidar o no afilar, sino porque ella habló de muchas herramientas, pero en un momento dado lo escuché de ella. Amen. Si tú no permites que alguien te guíe o te afile, porque el ejemplo lo tenemos en Jesús. Amén, Usted mencionó amén. a su primo, pero también a sus papás. Eso es ¿Y así. usted sabe por qué está ahí? Porque usted no puede decir, no, Jesús no se sometió a nadie. Jesús se la sabe Sí. toda. Él sabía que quizás ese argumento podía venir. Y no, se sujetó y se sometió. Escuche, es el Hijo de Dios Todopoderoso. Él podía decir, no me someto a mi padre nada más, a mi padre Dios, pero se sometió a sus papás naturales Yes. y a su primo, ¿verdad? En lo espiritual, hasta que llegó su momento, que el padre lo ungió y ahora te toca a ti, es tu momento. Amen. Pero en todo momento se sometía a su padre. Y qué lindo saber, Padre, gracias por tu palabra, gracias por la Amén. enseñanza, gracias por la familia, gracias la familia espiritual, las personas que pones en Amen. mi vida para enseñarme. Gracias, porque sí, por eso es que yo decía, Señor, gracias, Dios siempre nos está hablando para que nos cuidemos, prestemos atención, ojos abiertos, Amén, corregir lo que está amén. equívoco, porque nadie es perfecto aquí, somos seres humanos, pero sí hemos reconocido que somos perfectos en Él, en su espíritu. Así que si yo soy perfecto en Él Amen. y Jesús me dio el ejemplo, pues quiere decir que yo lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Amén, Que no hay amén, amén. excusa. No. Y yo quería compartir también una de las cosas que, ¿verdad? Trayendo como un recap, así que si usted no Sí. está escuchando es de lo que hemos estado recibiendo y de lo que nos ha estado afilando a nosotros. Amen. Una de las enseñanzas, Dios habló de define tus valores. Y rápido, usted sabe que Dios nos enseña a buscar las definiciones. Y definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Usado también como pronominal y para concluir una obra, trabajando con precisión todas sus partes y adoptar con decisión una actitud. Entonces, Ujú. una de las cosas que me trajo a mí, porque rápido pensé en las personas que son delineantes, Sí. estos profesionales que son delineantes. Y déjame ver si lo escribí por aquí, sí. El delineante es un profesional encargado en la elaboración de planos técnicos para el diseño de estructuras de edificios, y que nosotros somos casa, Ujú. edificios, Yes. templo, Amen. infraestructuras urbanas. Por otro lado, estará capacitado para dirigir proyectos de edificación y diseños técnicos bajo las indicaciones de un arquitecto. ¿Y quién es el CEO? Amen. Ese es Cristo. Así que mientras yo buscaba estas definiciones, ¿verdad? Y esto es algo que aparece en las redes, que usted lo puede buscar. Rápido el Espíritu Santo nos acuerda las palabras de Pablo. O sea, Amen. hay un arquitecto, el cual es el fundamento, todo Yes. está puesto. Y si usted construye bajo el fundamento o Eso sobre el es. fundamento, ¿verdad? Ujú. Que es Cristo, todo le va a salir bien, porque Dios dice Amén. que tendremos éxito en todo, como Dios le Amen. dijo a Josué, si Yes. meditas en esta palabra de día y de noche, todo lo que hagas te va a salir bien. Amen. Y precisamente esa fue una de las preguntas que nuestro padre espiritual en su más reciente enseñanza, y yo aquí lo anoté, eso fue el miércoles, Yes. dice, ¿cuál es mi fundamento? Y pudiéramos decir, ¿cuál es mi cimiento? Otra palabra, ¿cuál es el centro de mi vida? Y para esa primera pregunta, ¿cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi cimiento? ¿Cuál es mi base? Y la segunda que él nos hizo, ¿cuál es el centro de tu vida? Que es como Amen. comenzamos este segmento. Ujú, ¿A yes. quién te parece? ¿Qué es lo más valioso? Ujú. Y comenzamos con Marta y María, cuando yo Amen. entiendo que, Señor, en lo natural soy ser humano, pero ya vamos a dejar ese pensamiento a un lado. Vamos a decidir vivir la vida del Espíritu. Y entiendo que soy perfecta en mi espíritu por Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo en mí. Que eso me dice, no te pongas limitante, vamos, Ujú. fluye en el Espíritu. Amén. Recibe el consejo. Para mí no hay nada imposible y yo habito en ti. Así que eso me hace callar la voz humana, o quizás las excusas, los argumentos, las situaciones que el enemigo quiere poner, que ¿sabes qué?
eso es lo que Dios quiere sacar. Y afilar, porque Él quiere que, como María, que estemos, ¿verdad? En este verso dice, estaba a sus pies mientras escuchaba lo que Él decía. Estos días yo he traído, pues, lo que me pasó estos días, que está lloviendo y el Señor lo que ha ministrado mi espíritu, sí, nos levantamos, hay tareas, hay responsabilidades, pero lo primero es estar en su presencia. Amén, amén. Y en su presencia dice la Biblia que hay plenitud de gozo. Y Dios no tiene copy-paste en las relaciones con sus hijos. Quiere decir que uno tiene que descubrir cuando te acercas a Él, eres mi Salvador, eres mi Señor, pero eres mi Padre y quieres ser mi amigo. ¿Cuál es la relación que Dios quiere que yo tenga con Él? Y no se va a parecer a la de usted ni la mía, pero en esa relación como Dios quiera. Y por eso le he compartido, esto parecerá sencillo, pero disfrutar la presencia de Dios. Amén. Como sea, en la madrugada, en silencio, como en la parte de mi casa que suenan los pajaritos, me encantan los pajaritos, la lluvia, disfrutar su presencia, disfrutar esto, su palabra, comer su palabra, creerla, recibir, permitir que te cambie, porque es como se nos hablaba el domingo de nuestros hermanos, no es fácil, pero es tu ceder tu corazón y ves la mano de Dios obrando en tu vida. Y mientras más te dejas afilar, porque la enseñanza de por la tarde fue un complemento de por la mañana, fue hermoso, por eso yo lloraba y decía que mucho me amas, gracias por tu palabra, la recibo toda para mí. Y es eso. Cuando me dejo afilar, voy madurando, voy creciendo y se te va entregando, ¿sabes qué? Tu herencia. Amén. Una herencia inmaterial. Yes. Que claro, lo que uno recibe perenne inmaterial tiene resultados en ese plano natural también. Una de las cosas que yo sé que estamos a punto de, ministro, y queremos dejar a todos los que nos están viendo y escuchando con expectativas, porque ya la semana que viene vamos a tener una entrevista. La semana que viene la entrevista, así que usted... Quiero compartir esto antes de prontito cerrar y dejarlos con esa expectativa para el próximo segmento, el próximo martes. Y una de las preguntas que el apóstol Mariel hizo en la mañana, y lo digo de esta manera porque fue Dios que siempre nos manda a reflexionar con preguntas, si era Jesús. Ella decía, si tu molde se parece al mundo, ¿qué puedes ofrecer? Entonces, la semana que viene vamos a continuar teniendo entrevistas de cómo se transiciona, qué es lo que se aprende, cómo es que las personas siguen siendo afiladas. Y una de las palabras, como es oferta, la definición es promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar algo. Es un don que se presenta a alguien para que lo acepte. Bien. Y si nosotros tenemos, ¿verdad? Y no es que, como dice la palabra, no es como que uno venda, porque no vamos a vender nada, sino que estamos hablando en el sentido espiritual, ¿ve? Si usted tiene a Cristo, usted tiene vivencia, algo que lo ha marcado, lo ha sellado, entonces usted tiene algo para ofrecer. Y lo dejamos con esto para que usted medite, ¿verdad? Lo que Dios también nos manda a reflexionar día a día, y esté atento a la próxima entrevista que vamos a tener, el próximo segmento, Hierro con Hierro, para que usted continúe viendo las transiciones y cómo de una persona tener a cargo, ¿verdad? Porque es la continuación de lo que son los jóvenes, que pronto tenemos ese congreso, de una persona tuvo esa transición. ¿Y por qué? Porque en cada generación hay tiempos, hay estrategias, y eso es lo que usted va a estar escuchando ya la semana que viene. Así que, ministra, ya ellos deben de saber más o menos quiénes son. Pero conforme a lo que Dios nos sigue enseñando y hablando, son hermanas espirituales y naturales. Amén. Y a mí lo que me ministra es cómo han podido, esto mismo que hemos compartido hoy, cómo yo puedo reconocer que aunque eres mi hermana natural o espiritual, cargas algo de Dios. Y nuestro Padre nos ha dicho una y otra vez, ¿qué es lo más importante? Reconocer y saber que soy el hombre de Dios y la mujer de Dios. Eso va por encima de lo natural. Son las 6:34, pero no nos vamos sin decirle que el viernes tenemos nuestro Movie Night a las 6 de la tarde, así que le invitamos que usted llegue con toda su familia. Desde las 6 de la tarde tenemos nuestro compartir en familia, como familia espiritual, comida, juegos y películas, así que separe ese espacio y visítenos, que queremos conocerle y compartir con usted, seguir compartiendo estas buenas nuevas de salvación, así que les amamos, les bendecimos. Amén, bendecidos. Esto es Cada martes y jueves te espera Naisalin con el Get Together.
El Get Together, martes y jueves, con un nuevo horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos aquí por Blessing.fm.